Ya. Entonces partamos. Ya. Carbohidratos es la última unidad. Uy, ahí va a entrar alguien. Ahí sí. Ya, para los que entraron recién, les aviso que hoy día no hay control, pero la próxima semana sí. Entonces, esta ya es la última unidad, que es carbohidratos. Y bueno, ahí tengo el temario porque se divide como en varios puntos, pero según yo lo más difícil es partir con el carbohidrato, como explicar lo de los monosacáridos, la estructura de Fischer y todo eso. Así que esta ayudantía se trata más bien de los monosacáridos porque a mí me costó harto como empezar a entender la materia, pero después ya es súper fácil. Entonces, los carbohidratos, o también que se llaman hidratos de carbono, se llaman así porque tienen átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Ah, perdón, voy a mostrarles el temario primero. Ya. Este es el temario. Lo que... ¿Alguien quiere entrar? Ya. Lo que yo quiero que veamos hoy día es los monosacáridos, o sea, las configuraciones, clasificaciones, ejemplos monosacáridos. Y tengo también dos ejercicios que aparecieron en la prueba. Lo bueno de esta unidad es que como que no da pie a muchos ejercicios, entonces siempre se van repitiendo. Así que podemos hacer varios ejercicios en la próxima UNT y también les subo una guía. Los disacáridos en verdad no tienen ninguna maravilla, porque son dos monosacáridos juntos y en verdad no es como nada más que eso. Y para los polisacáridos lo que entra más bien es materia de, por ejemplo, dónde se encuentran, porque hay algunos polisacáridos que forman la pared de ciertos insectos o de plantas, entonces más que nada es materia. Por eso yo digo que monosacárido es lo difícil porque tiene harta orgánica. Y las glicoproteínas tampoco entra mucho en la prueba, pero más que nada vamos a ver más adelante, por ejemplo, las glicoproteínas cuando se forma la unión del óvulo con el espermio. Ya, entonces ahora sí nos vamos como a los carbohidratos en serio, que también se llaman hidratos de carbono, como dije, porque se forman siempre por al menos carbono, hidrógeno y oxígeno. Por eso tiene el nombre. Y estas macromoléculas en realidad son grupos funcionales, porque son aldehídos o cetonas. Y son aldehídos o cetonas que tienen muchos grupos de hidroxilo, o sea, muchos OHs. Y están en toda la materia orgánica de la Tierra. Y los carbohidratos tienen muchísimas funciones, por ejemplo, para almacenar energía, como combustible, o cuando estén en metabolismo van a ver que son intermediarios metabólicos, pero 100%. Por ejemplo, tenemos al almidón y tenemos al glucógeno. El almidón en las plantas y el glucógeno en los animales. Y estos dos tipos de polisacáridos pueden liberar glucógeno, que el glucógeno lo que hace es que es un combustible súper importante para generar energía. ¿Sí? Eso lo van a ver, se lo van a aprender al revés y al derecho para metabolismo. Y también tenemos el ATP, que yo creo que lo han escuchado muchas veces. Y el ATP en realidad es un derivado de un azúcar que está fosforilado. Y el ATP es una unidad biológica de energía libre, porque el ATP en verdad es como la transacción que nosotros necesitamos para realizar todas las reacciones que tienen que ver con el metabolismo. También tenemos, por ejemplo, azúcares aquí, que esto ya es materia fresquita que recién los vimos, porque tenemos los carbohidratos que forman parte de la estructura del RNA y el DNA, o sea, tenemos la ribosa y la desoxirribosa, que nosotros vimos que son parte de los nucleótidos, y que los nucleótidos a su vez son la unidad monomérica del ácido nucleico. ¿Sí? Es importante que sepan que los anillos que se forman aquí, que también vamos a ver más adelante, porque los carbohidratos pueden estar abiertos o pueden estar cerraditos. Cuando están cerrados son anillos y son flexibles. Y debido a que tienen esta flexibilidad, van a ser súper buenos para el almacenamiento de energía y para la expresión de la información genética, así como a rasgos generales. Y otra función que tienen los carbohidratos, que esto sí como entra harto, y válgase la redundancia, tiene que ver con la función. Por ejemplo, tenemos los polisacáridos que son elementos estructurales de las paredes de las bacterias o del exoesqueleto de los artrópodos. ¿Sí? Eso lo vamos a ver. Pero va a entrar sí o sí que describan el exoesqueleto de los artrópodos.
Y tenemos otro ejemplo a la celulosa, que es el componente principal de la pared celular de todas las plantitas. Bueno, como otro punto, nosotros vimos proteína y lípido, ¿verdad? Y los carbohidratos también se pueden unir a estas proteínas y lípidos. De hecho, varios estudios dicen que los carbohidratos se unen a los lípidos o proteínas de la membrana y así pueden participar en el reconocimiento celular. No sé si se acuerdan de estos de aquí. Javi, ¿Sí? disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que hay un compañero que me dice que está tratando de entrar y que no puede. Ah, perdón, al tiro. Que a veces no escucho el sonidito. Ya, ahí sí. Ahí está. Bueno, Ya, entonces nos quedamos en que habíamos visto los lípidos y habíamos visto las proteínas y aquí lo interesante en los azúcares es que los azúcares se pueden unir a lípidos o proteínas y estar aquí en el bordecito de la membrana y participar en reacciones de reconocimiento celular. Y también tenemos el ejemplo de la fertilización, como les comenté hace un ratito, porque para que el espermio logre entrar al óvulo, lo que pasa es que hay un oligosacárido que es específico, que está en la superficie del óvulo. Entonces lo que va a hacer el espermio es como reaccionar con este azuquitar que está arriba del óvulo y si la reacción es prometedora, ahí recién se va a formar la fertilización. Entonces es como bonito ver que ya desde el origen de la vida tenemos a los azúcares ahí metidos. Entonces, como resumen general de la introducción a los carbohidratos. Los carbohidratos se llaman así porque están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbonos también forman parte de la materia orgánica de la Tierra, almacenan energía, son combustibles, forman parte de los ácidos nucleicos, forman parte de la pared celular de las plantas o de las bacterias o del exoesqueleto en artrópodos y también desempeñan funciones importantes para el organismo cuando se unen a los lípidos y las proteínas. ¿Sí? Esa es como una introducción general a todo lo que pueden hacer los carbohidratos o los hidratos de carbono o los azúcares. Cualquiera de las tres formas de denominarlos es correcta. Entonces, como yo les dije, lo que quiero que veamos son los monosacáridos porque personalmente cuando yo di la asignatura me costó mucho enchufarme, porque a mí me cuesta harto química orgánica más que nada. Entonces partamos con los monosacáridos, porque para proteínas teníamos los aminoácidos, para lípidos teníamos los ácidos grasos, para ácidos nucleicos teníamos los nucleótidos, y bueno, para carbohidratos tenemos entonces a los monosacáridos. O sea que los monosacáridos vendrían siendo la unidad monomérica de los azúcares. O de forma más específica, el gliceraldehído. El azúcar más pequeño, más monosacárido de todos, este que se llama gliceraldehído. Entonces se le puede decir monosacárido o gliceraldehído y es exactamente lo mismo. Y bueno, esta es la molécula más pequeñita, este gliceraldehído de aquí. Y al final esta es la que se va a unir o va a tener más carbono, como pasa aquí. Y cuando se une va a formar los disacáridos. Si se une a uno más, si se une a varios, se llama oligosacárido. Y si ya se unen muchos azúcares, es un polisacárido. Los monosacáridos suelen ser normalmente de 3 a 9 carbonos que se unen a muchos grupos hidroxilo, o sea, a muchos OH de aquí. Y de hecho, los monosacáridos, como habíamos dicho, son realmente grupos aldehído o grupos cetonas que tienen muchos grupos hidroxilo. Eso finalmente es un monosacárido. Son aldehídos o son cetonas que tienen OH. Eso es como lo principal. Y tenemos dos formas de clasificar a los monosacáridos. Lo podemos clasificar según su número de carbonos o según su grupo funcional. Por ejemplo, si los vamos clasificando por su número de carbonos, tenemos a los que tienen 3 carbonos, que se llama triosa, o sea, si estamos hablando de un monosacárido con 3 carbonos, es una triosa. Después, si estamos hablando de un grupo funcional que tiene 4 carbonos, va a ser una tetrosa. Si hablamos de un monosacárido que tiene 5 carbonos, va a ser una pentosa. Y si tiene 6 carbonos, va a ser una hexosa. Y así sucesivamente hasta llegar normalmente a 9. Pero siempre se trabaja con 5 carbonos o con 6 carbonos.
Siempre va a ser pentosa y hexosa, que es como lo principal. Si, por ejemplo, las clasificamos según el grupo funcional, tenemos a los aldehídos y tenemos a las cetonas, ¿verdad? Y entonces, si su grupo funcional es una cetosa, o sea, es una acetona, se le va a decir cetosa. Y si es un aldehído, se le va a decir aldosa. Y normalmente se unen, la verdad, estas dos clasificaciones para nombrar a los monosacáridos. No es que se diga por su número de carbono o por su grupo funcional, sino que se fusionan ambas cosas. Por ejemplo, se dice que la glucosa es una aldohexosa. ¿Y qué significa esto? Que la glucosa es un grupo aldehído, este que está aquí, y que tiene 6 carbonos. Tenemos otro ejemplo que es el gliceraldehído, que es una aldotriosa, porque tiene un grupo aldehído y porque solamente tiene 3 carbonos. No sé si hasta aquí está claro o hay alguna duda. ¿No? Ya. Javi, disculpa. ¿Sí? Primero, entonces, cuando mezclamos como estas clasificaciones, nombramos si es cetona o aldehído y después el número de carbono. Sí. Ya. Siempre aldo o ceto y después el número de carbonos. Ya, súper. Ya. Y una cosa que se me estaba quedando en el tintero es que es importante que sepan que los carbohidratos poseen actividad óptica, que lo más probable es que lo vieran con la profe. Pero a mí me interesa que les quede una cosita clara nomás. Tienen actividad óptica porque pueden desviar la luz, ¿ya? Eso es como lo importante. Y pueden desviar la luz porque tienen carbonos quirales. Al menos tienen un carbono quiral. Todos los carbohidratos. No sé si se acuerdan, pero los carbonos quirales se llaman así porque los 4 sustituyentes que tienen unido al carbono son distintos. Si un carbono tiene 4 sustituyentes unidos distintos, se le dice carbono quiral. Entonces todos los monosacáridos van a tener por lo menos un carbono quiral y por eso pueden desviar la luz. Y si desvían la luz a la derecha, se llama dextrógiro y la escriben con un más. Y si se desvía a la izquierda, se llama levógiro y la escriben con un menos. Esto es súper importante porque sí o sí lo van a preguntar. Por ejemplo, van a preguntar ¿qué significa más y menos cuando hablamos de azúcares? Cosas así. Y ahí ustedes ponen lo que significa que desvía la luz hacia la derecha o hacia la izquierda porque tiene al menos un carbono quiral y eso significa que tiene actividad óptica. Esa sería como una respuesta a grandes rasgos. Javi, ¿Sí? dos cosas. Una compañera pregunta normalmente si se usan de 5 a 6 carbonos porque se pueden seguir ellos monosacáridos. Espera, que no escuché muy bien. Una compañera pregunta si son... Si se usan monosacáridos de 5 a 6, de 5 y de 6 carbonos porque son los que se pueden ciclar. ¿Sitiar? Así como ciclo, eso. Ah, ciclar, sí. Mm. Sí, sí, lo vamos a ver cómo se cicla la glucosa. Y hay otra ¿Qué? ¿Sí? pregunta, con respecto a lo que decías de más y menos, el profe nos explicó ayer sobre lo de, por ejemplo, cuando tiene IAD o IAE. Cuando, por ejemplo, IOH está a este lado que está en más alejado de la estructura y cuando está Ah, la D guiado, y la L. eso mismo. Sí, eso también lo vamos a ver. Porque la D y la L tiene que ver con los isómeros ópticos. Lo tengo aquí. Así que ahí lo vamos a ver con calma. Y también tengo ejercicios de la D y la L. Ya, muchas gracias. Ya. Pasemos a ver a las cetosas porque estas eran las aldosas. No sé si se dieron cuenta. Todos estos son los aldosas de monosacáridos. Y ahora vamos a ver todas las cetosas que hay de monosacáridos. Ay, perdón, me pasé. Entonces, aquí en esta fotito les puse las principales cetosas que encontré. Y si se fijan, su estructura es bastante distinta al de las aldosas. Porque aquí, a pesar de que lo estamos clasificando por su cantidad de carbonos, la estructura también es distinta. Aquí tenemos el grupo cetona, que es primordial, y no el grupo aldehído.
aquí estamos como la diferencia básica de los aldehídos y de la acetona, que en verdad los dos tienen un oxígeno unido al doble enlace, pero la diferencia aquí es que el aldehído sí o sí tiene un grupo H unido y en cambio las cetonas no. Tienen dos restos y el grupo el O de doble enlace. Esa es como la principal diferencia con las cetonas y los aldehídos. Que el aldehído siempre va a tener su hidrógeno unido y las cetonas no. La cetona lo único que tiene es el grupo de oxígeno. Y aquí tenemos, por ejemplo, la fructosa, que la fructosa se llama cetohexosa. ¿Y qué significa que sea cetohexosa? Que es una acetona y que tiene 6 carbonos. Y aquí estaría el grupo ceto. Aquí tenemos el carbono, aquí está unido el doble enlace y aquí tenemos un resto y aquí tenemos otro resto. Como lo vemos aquí. Aquí está el carbono, donde está como mi puntito rojo. Aquí tenemos el doble enlace del oxígeno y aquí tenemos un resto y aquí tenemos otro resto. Que es bien diferente a los de aquí porque aquí teníamos el carbono y estaba unido sí o sí al doble enlace del oxígeno, a un hidrógeno y al resto. ¿Sí? No sé si se entiende la diferencia. Ya. Y esto es como un tema un poco más complejo que vamos a ir viendo con calma. O al menos a mí me costó, porque en verdad a mí siempre me ha costado mucho la orgánica. Pero bueno, vamos a partir explicando todos los isómeros, que si se dan cuenta son muchos. Y cada uno como que engloba a otros. Entonces vamos a ir viéndolo uno a uno. Porque partamos primero con qué es un isómero. Y un isómero o los isómeros en verdad, son dos moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero que tienen diferente estructura. ¿Sí? Eso es como en la definición de un isómero. ¿Ay, alguien va a entrar? Ya. Entonces, estábamos viendo los isómeros. Y como se ve aquí, los isómeros en verdad tienen muchas clasificaciones, entonces vamos a ir viendo una por una. La primera clasificación que tenemos de los isómeros es que los isómeros pueden ser isómeros constitucionales o estereoisómeros. Y los estereoisómeros también se conocen como isómeros ópticos. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Primero tenemos los isómeros constitucionales, que en verdad no se ocupan mucho. Y estos isómeros lo que pasa es que tienen los mismos átomos, pero están en diferente orden. Por ejemplo, hay dos A, B, C, D, pero el otro se escribe, no sé, al revés. D, B, A, C. Están conformados por lo mismo, pero el orden que tienen en línea recta, por así decirlo, es distinto. Y un ejemplo de esto tenemos el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. En cambio, los estereoisómeros son un poquitito más complicados porque están unidos en el mismo orden, o sea que los dos son A, B, C, D, pero si tomamos esta linealidad de A, B, C, D y la llevamos como a un espacio tridimensional, ahí el arreglo va a ser distinto. Entonces la gracia de los estereoisómeros es que tienen los átomos en el mismo orden, pero cuando se arreglan en el espacio es distinto. ¿Sí? Entonces tiene que ver como con la estructura ya tridimensional y cómo nosotros la vemos en el espacio. Y existen dos formas de clasificar a los estereoisómeros, que también son isómeros ópticos. Tenemos los enantiómeros y los diastereoisómeros. Entonces, los enantiómeros, esto de aquí, son moléculas que no son superponibles. Se dice que son la imagen especular del otro, o sea, un espejo. Acá hay un espejo y se está mirando esta molécula al espejo y sale esto. Eso es lo del enantiómero. Si piensan en enantiómero, piensan en espejo cuando uno se está mirando, que en verdad al verse tiene este arreglo, pero cuando nosotros ponemos, este es el típico ejemplo de cuando uno pone la mano encima de la otra. Que cuando uno pone una mano encima de la otra, no están ordenadas exactamente igual. Los dedos no calzan perfecto. Pero si las ponemos en un espejo, sí se ve igual. Eso sería un enantiómero. Y los diastoisómeros son una clase de estereoisómeros
Pero aquí ya es más complicado porque no son superponibles, o sea, la manito encima de la otra no queda igual, y tampoco son la imagen especular de la otra, o sea que al mirarse al espejo tampoco son iguales. No sé si se fijan, aquí si estuvieras mirando esta molécula en el espejo en verdad no es igual. Entonces, aquí al menos son iguales al verse al espejo, pero aquí no son ni la imagen especular ni son superponibles, ninguna de las dos. Estos son más complicados. Javi, ¿Sí? esos son los cis y trans, ¿o no? Sí, Ya. por ejemplo. Pero pueden haber que no sean cis y trans también de este tipo. O sea, puede que no le digamos cis y trans, pero dependiendo de cómo lo estemos nombrando, a eso voy. Pero sí son los cis y trans, Pero esa es la idea. claro. Ya, súper. Y aquí tenemos ejemplo de un diastereoisómero, hoy me cuesta, la altrosa y la glucosa, por ejemplo. Y estos diastereoisómeros también se van a dividir en otros tipos de isómeros. Y aquí tenemos los epímeros y tenemos los anómeros. Y estos tienen que ver más que nada con el carbono quiral. O sea, con ese carbono que tiene 4 sustituyentes totalmente distintos. Si en un epímero, o sea, un epímero se define como que hay... No, perdón, un anómero. Se define como que hay un carbono quiral en un anillo que va a hacer que la estructura de ese carbono quiral sea distinta. Y tenemos como ejemplo la alfa y la beta glucosa. Que si se fijan aquí, la diferencia de la alfa y la beta glucosa es en este carbono de aquí, el carbono quiral, que lo vamos a ver igual cuando veamos la ciclación de la glucosa. Pero para que quede claro aquí, si se fijan, esta es la diferencia. Tenemos este OH aquí abajo y aquí tenemos un H. Y este H está arribita, en cambio aquí es un OH. Y esto es un carbono quiral. Y debido a esta diferencia de los grupos que se dan vuelta, nosotros decimos que la alfa glucosa y la beta glucosa son anómeros, ¿sí? Porque difieren en su carbono quiral. Y en cambio, ¿sí? Pero es en este caso los anómeros, específicamente el carbono anomérico, el 1, el que se ve, ¿no? No, los Sí, otros dan igual. Ya, solo ese. Y solo cuando es ciclado. ya. Y el epímero, que no, en verdad no se ocupa mucho, pero el epímero es parecido al anómero, solamente que cuando es en cadena abierta. Cuando difieren el carbono quiral, pero en cadena abierta. Y el anómero es cuando difieren en cadena cerrada. Pero normalmente trabajamos más en la cerrada porque obviamente como bioquímicos nos importa estudiar la glucosa y la ciclación de la glucosa. Entonces ahora vemos las letras D y L que habían consultado, que la D y L provienen de la convención de Fischer. No sé si vieron con la profe, pero esto es una estructura Fischer. Y la otra estructura, la que es cerrada, se conoce como Hubbard. Entonces las letras D y L vienen de Fischer y lo que significan es que se basan en la posición que tiene el penúltimo grupo hidroxilo que se encuentra en el carbono quiral más lejos del carbonilo. Y les voy a explicar por si. Aquí, por ejemplo. Si nosotros decimos que se basa en la posición que tiene el penúltimo grupo hidroxilo, sería este de aquí, ¿verdad? Y este de aquí, a su vez, es el que se encuentra más lejos del carbono quiral del carbonilo. Entonces, para que nosotros digamos si algo es D o L, lo que importa es este grupo de aquí. El penúltimo OH. Y si el OH está a la derecha, se le dice D. Y si el OH está a la izquierda, se le llama L. Y si se fijan aquí, pueden ver todos los que quedan. Y todos los OH que sean el penúltimo van a estar a la derecha. Todos. Sin importar cualquier orden de allá arriba. Todos. Y por eso todos son D. Igual que acá. Acá, sin importar el orden, tenemos puros OH. Ahí. Y como están todos a la derecha, todos tienen D. D ribulosa, D
celulosa, D-fructosa. No sé si se entiende la diferencia entre D y L. Y Javi, lo que pasa es que yo ayer le pregunté una cosa a la profe y me enredé más al final con la explicación que me dio, entonces te la voy a preguntar a ti. Si es que, por ejemplo, en este carbono que uno se fija para ¿Ya? ver si es D o L, ya, justo pongámosle que el, el hidroxilo queda apuntándose a la izquierda y en la otra estructura queda apuntándose a la derecha. Y todo el resto es igual. Esos serían epímeros, ¿no? Claro, sí, Ya. Aunque uno sea D y el otro sea L, igual son epímeros. sí. Ya. ¿Por qué la profe te dijo al revés o no cachaste? No, la profe me dijo como que me tenía que fijar en la estructura entera. Mm, Y no entendí después. Claro, me confundí en esa parte porque el profe como que dijo que se da vuelta a todo. Yo no pensaba que solo era Sí, en el carbono que está manejado. sí, pues, si solamente en ese. Qué raro. O sí. sea, solamente se tienen que fijar en este de aquí, por lo demás como que no importa. Pero como que el profe dijo que cambia todo, en todo el carbono y sentido. Algo así. ¿En serio? Qué raro. O eso entendí. Sí, pero antes había dicho lo mismo que nos explicaste tú, entonces como que quedé mal. En bola se Puch. enredó. Sí, yo creo que se Sí. enredó. Y para esta materia hay que quedarse con lo de orgánica 1 nomás. Pero mira, Lu, mándame la pregunta por WhatsApp y yo le digo a la profe por WhatsApp y así me llama por teléfono y quizás lo entiendo mejor. O igual la veo mañana, así que ahí le puedo preguntar. Es que la profe se enreda harto por Zoom porque le cuesta la tecnología. Entonces quizás si me lo explica en persona, ahí va a ser más claro y se los explico. Ya, entonces te voy a mandar por WhatsApp la Sí, pregunta. Súper. sí, yo creo que se enredó nomás. Pero por Ya, ahora pero quedémonos con este de aquí, no con toda la estructura, porque eso se me hace muy raro. ya mejor. Ya, entonces... me quedaba una cosita. Disculpa. ¿Sí? Además, sí tiene un montón de sentido lo que tú dices, porque me acuerdo que en los aminoácidos pasaba lo mismo para ver si eran, se ocupaba como la estructura del gliceraldehído, ¿no? Como que Sí, po. y se fijaba uno en el mismo hidroxilo. Qué raro. No, yo creo que se enredó. Pero ahí le pregunto. Ya, súper. Ya. Me quedaba una cosita que les voy a decir que es importante porque es como una fórmula. Bueno, una fórmula súper chiquitita. Pero existe una forma de calcular los estereoisómeros de alguna molécula, que quizás lo vieron. Y lo único que se hace un 2 elevado a n. Y el n significa la cantidad de carbonos quirales que tenga una molécula. Por ejemplo, para las aldotriosas, esta de por acá, lo que pasa es que tienen un carbono quiral, este de aquí, nada más. Entonces sería 2 elevado a 1. Y por lo tanto tendrían dos estereoisómeros, que en este caso son el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído. Esos serían como los dos estereoisómeros solamente de esta molécula. Y estas formas, el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído son enantiómeros. O sea que son la imagen especular de la otra, esta de aquí. Sí, eso que no se lo olvide. Es el 2 elevado a n y el n es el carbono quiral. Fabi, y eso incluye todos los tipos de estereoisómeros, ¿no? O sea, epímeros, todos los que vimos. Claro, en este caso solamente son dos, pero hay veces donde son muchos más. Y hay muchas formas de isómeros. No sé si se entiende. Sí, Javi, al Ah, menos ya, yo entiendo. ya. Ya, y esto creo que se ve en orgánica, no me acuerdo. Creo que sí, pero igual se ve aquí de nuevo. Que es la ciclación de la glucosa, donde viene todo lo que tiene que ver con los anómeros. Entonces, es como importante que sepan que los azúcares nunca se encuentran en solución
así como lo hemos visto antes, como así. Casi nunca están así, no, imposible. Siempre están en su forma cíclica. ¿Y esto pasa por qué? Esto pasa porque el aldehído o la acetona, dependiendo de qué tipo de azúcar estemos hablando, reaccionan con el grupo hidroxilo de su misma cadena. O sea, este de acá, este hidroxilo de aquí, o grupo alcohol, como prefieran decirle, con este grupo de aquí, que en este caso es un aldehído. Entonces como que están en lo extremo y lo que hacen es tomarse la manito y se quedan así unidos de la manito. Y lo que forman se le llama hemiacetal intramolecular. ¿Sí? O hemiacetal nomás. Y cuando el producto final es un anillo de 6 carbonos se le llama piranosa. Y cuando es un anillo de 5 carbonos se le dice furanosa. ¿Sí? 5 furanosa y 6 piranosa. Eso es como importante. Y bueno, ¿cómo ocurre esta ciclación? Veámoslo un poco con más detallito. Aquí tenemos para... Disculpa, ¿el ciclo tiene que tener 6 carbonos o 6 miembros? Porque uno sería oxígeno. No, 6 carbonos, 6 carbonos. O sea, esto sería una furanosa. Claro. Ya. No, una piranosa, perdón. Entonces contamos el oxígeno en el ciclo para tener los 6. Es que aquí están los 6 carbonos, pues. Pero uno queda afuera. Ah, ya entendí. ¿Sí? Sí, No estamos hablando de los carbonos quirales, de los carbonos totales. ya, sí. Entonces, ya, aquí son los 6 carbonos totales que forman todos los carbonos que existan en la glucosa, no solamente los que sean quirales. Y lo que ocurre aquí es que, bueno, aquí tenemos para ejemplificar la glucosa, y este aldehído del carbono 1 que está aquí, lo que va a hacer es que cuando está en su forma abierta, va a reaccionar con este hidroxilo o grupo alcohol del carbono 5. Y esto forma el hemiacetal, porque están unidos de la manito. O sea, esto que estaba aquí se une y queda esto de acá. Y esto tiene dos nombres, porque en este caso estamos hablando de un aldehído. Pero si tuviéramos un grupo cetona como ejemplo, la reacción sería, bueno, sería exactamente la misma, pero se le dice hemicetal. Cuando cuando se produce esto, con una cetona se le dice hemicetal. Y cuando es con un aldehído se le dice hemiacetal. Se le agrega como una A de aldehído, para que no se le olvide. Y bueno, cuando se cicla la glucosa, se crea este nuevo centro de asimetría que había dicho en la luz súper bien, que es en el carbono 1. Y entonces pasa a ser un centro asimétrico. Y cuando está cerrado el ciclo, pueden producirse dos estructuras, en este caso, de la glucosa. La alfa de glucopiranosa, piranosa porque estamos en un anillo de 6 carbonos, o la beta de glucopiranosa. ¿Y cuál es la diferencia? El alfa significa que el grupo hidroxilo unido al carbono 1, o sea, este de aquí, este grupito hidroxilo es el que manda, queda debajo del plano. ¿Sí? Aquí. Está debajo del plano. Cuando está debajo del plano es alfa. Puede ser alfa de abajo, para que no se me olvide. Con A. Y si es una beta de glucopiranosa, entonces queda por encima del plano. Aquí. Y aquí sería este OH, pasaría para acá. Y este H estaría aquí abajito. Entonces, para que no se les olvide, el alfa tiene que ver con el OH abajo y el beta con el OH arriba. Y como tienen solamente esta diferencia en su carbono quiral, entonces las formas alfa y beta de la glucosa son anómeros, estos que habían dicho aquí. Porque los anómeros tienen que ver con la diferencia en un carbono quiral, pero cuando estamos hablando de algo ciclado o cerrado. ¿Sí? No sé si se entiende eso. ¿Sí? Sí, Javi, se entiende. Ya, ¿Y súper. cuándo era
furanosa no me acuerdo. O Furanosa es cuando son 5 carbonos. Ah, 5 ya. Sí. Y piranosa cuando son 6. Ya entiendo, gracias. Ya. Y bueno, lo que quería hacer ahora eran unos ejercicios que salieron en la prueba, así que para que los vayamos haciendo juntitos. Bueno, están las respuestas, pero no las vean, porque se me olvidó taparlas. Que esta era la primera preguntita, que dice, ¿cuántos isómeros ópticos tiene la D-manosa? Más que la respuesta, me interesa saber cómo lo resolverían. Contando los carbonos quirales y, o sea, haciendo 2 elevado al número de carbonos quirales, que sería 1, 2, 3, 4. Sería 2 elevado a 4, ¿no? Sí. Eso lo vimos también en orgánica. Sí, creo que sí, esta parte es como muy de orgánica. Y en verdad la parte anterior es muy de genética. Entonces, después la misma preguntita dice cuántos de ellos son enantiómeros. Enantiómeros, perdón. No sé si se acuerdan cuáles son enantiómeros, para que vayamos para acá. Son los que se miran al espejo. No de los estereoisómeros en general, sino que hablamos solo de los enantiómeros. ¿Cuántos serían? O como... ¿No? Pero habría que dar siempre vuelta uno solamente, ¿no? Sí. Sería el D y el L. No sé si eso queda claro. No hay más de esos dos. No. En cambio, sí pueden haber, porque son 16, po. Entonces hay muchos otros isómeros ópticos que serían los diastereoisómeros, que son cosas en verdad que pueden estar de cualquier forma. Pero en enantiómeros siempre van a haber, porque tú solamente puedes, cuando te ves al espejo, solo va a haber una única otra forma de verte al espejo. Po. No sé si se entiende. Javi, pero ¿y qué pasa si, por ejemplo, doy vueltas, no sé, un hidroxilo de un carbono quiral y después doy vuelta al otro? Es que si los das vuelta ya no es un enantiómero, porque el enantiómero lo único que es la misma molécula al frente de la otra. Eso es un enantiómero. Es exactamente esta, pero su imagen especular. Entonces, si estás cambiando cosas entre medio, por ejemplo, no sé, damos vuelta a esto, damos vuelta a esto, ya no es un enantiómero, porque ya no es exactamente lo mismo viéndose al espejo. Ah, ya. ¿Sí? No sé si se entiende. Como que el enantiómero no lo modificas porque es exactamente tu manosa, pero su imagen especular. No le das vuelta a nada. No le cambias el orden ni nada. Es que lo que pasa es que me confundí porque antes cuando vimos esto en química orgánica, sí podíamos dar vuelta, por ejemplo, no sé, por el hidroxilo. Entonces la imagen especular con el hidroxilo al revés iba a ser un enantiómero. Si damos vuelta al otro también iba a ser un enantiómero. Pero parece que aquí solamente es como D y L. la estructura original. Esto de aquí. Esto se ve al espejo y sale esto. Entonces solamente hay dos posibilidades. ¿Sí? Es que eso tiene que ver con la cantidad de carbonos quirales igual, pues, y en esta cadena solo hay... ¿Cuántos carbonos quirales? No, aquí hay 4. Ah, ya. Pero por ejemplo, aquí hay... O sea, yo creo que la luz se refiere, por ejemplo, ¿qué pasa si doy vuelta a esto o esto? Y si lo Ah, pongo claro, de nuevo al espejo, va a cambiar si cambio claro, esto o si claro. cambio esto. Pero la gracia es no cambiar nada, sino que es exactamente la misma, pero su imagen especular. Entiendo. No sé si te queda claro, Lu, o a los demás. Sí, sí, Javi. Ya, Entendí que no tengo que dar vuelta a nada. sí.
Ahí para darlo vuelta y hacer cosas raras serían los diastereoisómeros o los isómeros constitucionales, ya que en verdad no se ocupan mucho. Los diastereoisómeros. Y esta era la otra preguntita que tenía, que era si la D-glucosa es un epímero de la D-manosa. O sea, un epímero aquí sería lo del carbono quiral distinto en una cadena abierta. Y tenemos la D-glucosa con la D-manosa. O sea, esta de acá con esta de acá. ¿Sí o no? Solamente cambia el carbono, el primero, el de arriba. O sea, el 2. Claro, este de aquí, porque este es el primero. El primero quiral, quería decir. Claro, el primero quiral. Y con eso ya respondieron toda una pregunta de una prueba. No es más que eso, porque yo me acuerdo que para la prueba me preguntaron, por ejemplo, ¿qué significa D y qué significa L? ¿Qué significa más y qué significa el menos? ¿Qué significa alfa y qué significa beta? O sea, obviamente dando el contexto. Después me preguntaron, bueno, me pusieron esto. Me preguntaron materia que quizás aún no han visto, que era, por ejemplo, que explicara cómo los azúcares ayudaban en el exoesqueleto de los artrópodos y por qué se decía que desviaba la luz. En verdad la prueba yo la encontré más fácil que la anterior, así que no se preocupen porque la materia es un poco más complicada que ácidos nucleicos, pero la prueba es mucho más fácil. Y les quería dejar esta tareita, que es como la pregunta que me salió a mí, porque como no tenemos control para que estudien, ni siquiera me lo mandan, y yo lo reviso. Que les había dejado, explique el significado de los siguientes símbolos relativos a monosacáridos. D y L, más y menos, alfa y beta. Y hay que dibujar un ejemplo. Eso entra mucho en la prueba, dibujar, para que practiquen, porque yo perdí mucho tiempo dibujando. La profe le va a pedir que dibujen muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es la ciclación de la glucosa? Y va a pedir dibuje la ciclación de la glucosa. Así que les voy a subir este PPT y se los dejo de tareita. Y no sé si tienen más dudas para que... Oye, Javi, ¿no ¿Sí? cachai más o menos cuándo van a entregar las notas de la última prueba? Es que la profe no las ha empezado a corregir. Ya, gracias. Porque nos dividimos mitad y mitad. Pues yo corrijo una mitad de la prueba y ella corrige la otra mitad. Ya. Pero no me ha pasado la pauta, así que supongo que no la he hecho. Oye, Javi, ¿Mm? dos cosas. Uno, yo sé que esta pregunta es como mucho tiempo, pero el profe de 8 Pipe tiene las notas de primer trabajo de la proteína, No, mira, si te soy sincera, yo creo que ni siquiera las ha mirado. cuando Por... hicimos esa investigación, eso. Sí, no, yo creo que ni siquiera... Les voy a preguntar eso sí y les aviso. Porque a mí me pasó que me entregó todo como el día antes del examen, como todas las notas. Sí, que quiero ver si me voy a examen o no. Por Sí, eso pues. como que me suba. Les voy a preguntar y les aviso. Ya. Y otra pregunta, Javi, ahí te envié imagen de lo que te decía que había dicho ya el profe Yeda sobre ID y EE, de cuando era como que ella ya había dicho que había una D glucosa que era como para guiado, una D glucosa, por ejemplo, era todo así y cuando es E se cambia todo el sentido. No soy carbono 5 en este caso. Qué raro. Ya lo voy a revisar porque, o sea, yo no aprendí eso al menos. Sí, Y o sea, así como que lo dio a entender y yo como me confundí en eso. sí, pues porque solamente importa este, pues. No entiendo. Qué raro. Yo creo que si cambia todo el sentido de la estructura debe ser con algo más ya. Sí, pues. Ya, voy a revisar y les digo. Ok, gracias Javi. Muchas gracias, Javi. Ya. Javi, ¿Sí? ¿puedo dar un aviso de utilidad pública? Sí, por supuesto. Aprovecha. Es que hoy día hay un taller de salud mental. Sí, ya me inscribí. Buena.
sobre estrés universitario durante el fin de semestre y además agregado el tema de la pandemia. Así que si se quieren inscribir y quieren ir, están totalmente invitados, es gratuito y si tienen, no sé, pues, si de verdad están muy estresados y quieren entender qué les pasa, a ver si buscan alguna herramienta, una instancia para desahogo, este es buen momento. El año pasado lo hicimos y salió muy bonito, así que si quieren ir, quedan invitados. Ahí creo que envié el link por el grupo de asamblea, pero cualquier cosa me lo pueden pedir, así que eso compis. Muchas gracias. Sí, inscríbanse, estamos todos estresados. Es hoy día a las 7, por si acaso. Sí. Ya. No sé si tienen más dudas de esto o de cualquier otra cosa. O sea, del ramo o de otra cosa, no sé. Yo no, Javi, en verdad, clara. Ah, ya, súper. Hay alguien que una vez me preguntó algo de analítica y se me olvidó y nunca le respondí. No sé si la persona está acá. Pero quería hacer una disculpa pública. Porque recién me acordé. Es que a veces me llegan muchos mensajes. Pero si tienen alguna duda de analítica también me pueden preguntar. Y si no respondo me catetean. Así que eso. Son totalmente libres. Hagan la tareita, les va a servir. Ya, muchas gracias, Javi. Chao, Javi, nos vemos. Muchas gracias. Que estén muy bien, chao. Chao.